Buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos. Tenemos el placer de presentar esta tarde aquí el libro La compañía Barrio y Sordo, y uno de sus autores, Daniel Gutiérrez Ardila, profesor de la Universidad de Bogotá, nos va a hablar de este libro. Para ello también lo acompañan el miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos y presidente de la Comisión Cuarta, Javier Junceda, don Víctor Fernández Coalla, medio asturiano, medio colombiano. Sí, casi. Ya mitad. Y después Ignacio Iglesias, que también nos va a hacer una semblanza del libro. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a don Javier Junceda. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, director. La audacia empresarial se nos ha dado bastante mejor fuera que dentro de nuestras fronteras a los asturianos. La relación de paisanos de la tierra que han cosechado éxitos mercantiles lejos del Principado daría para una enciclopedia de esas de varios tomos. Esa emigración económica ha redundado en valiosos recursos que aún están bien visibles en los 78 concejos, con palmeras identificando el origen de los cuartos que los han hecho posibles. La inmensa mayoría de esas riquezas se forjaron en América, a donde llegaron miles de paisanos persiguiendo ese dorado capaz de conjurar tantas penurias personales y familiares. Entre esa abultada nómina de insignes emprendedores merece figurar por derecho propio Tomás Sordo Corcés, hasta ahora un perfecto desconocido. Natural de Panes, a los 15 años pisa la tierra firme de la actual Colombia, en la que protagonizaría una gesta verdaderamente excepcional. Junto a un burgalés, Juan Barrio Huidobro, funda en 1796 una de las corporaciones más colosales que iba a conocer el mundo colonial español, la compañía Barrio y Sordo, que extendería durante un cuarto de siglo su imperio comercial y financiero en el nuevo Reino de Granada, incluyendo también a la actual Venezuela. Gracias al concienzudo trabajo de dos historiadores colombianos, Daniel Gutiérrez Ardila y James Vladimir Torres, podemos conocer hoy en profundidad la proeza de este gran peñamillero. Las fuentes que les han servido de base son 626 cartas que se intercambiaron Barrio y Sordo, así como otras muchas con proveedores o colaboradores que permiten en su conjunto perfilar la enorme dimensión de su sociedad, equiparable a la más pujante de las multinacionales actuales. Ese epistolario está escrito y despachado en los 4 puntos cardinales del virreinato, pero también en el resto de América, Inglaterra y España, entre 1800 y 1810, justo cuando comenzaba el proceso de independencia colombiana. Precisamente desde Inglaterra, Sordo le envió unas lentes a su compañero, ¿verdad? Porque tenía problemas de visión, unas lentes para ver de cerca y otras para ver de lejos. Tomás Sordo era un tipo incorregiblemente hiperactivo. Eso lo confirma él en una de las cartas que envía a su colega, en la correspondencia, a su socio que era justamente su antítesis. Había viajado, siendo niño, Tomás, a vivir con un tío suyo a Cádiz, y de ahí fue enviado a Cartagena de Indias y luego a la capital de Nueva Granada, Santa Fe, recomendado a uno de los principales comerciantes locales. Sus inicios estuvieron centrados en modestos negocios hasta que contrae matrimonio con la hija criolla de un cántabro con posibles, un braguetazo que había dado también su colega castellano con otra acaudalada dama por esa época. Barrio y Sordo destinaron sus primeros braguetazos, que los autores califican como matrimonio ventajoso. Barrio y Sordo destinaron sus primeros años a abastecer a la próspera localidad de Antioquia, antes de expandirse por el norte de Sudamérica. Sordo era el encargado de los asuntos monetarios, del intercambio de oro y de las compras al por mayor, mientras que Barrio era un tipo conservador en materia de inversiones. Sordo era amante del riesgo, era un asturiano de pura cepa, viajando sin parar por motivos comerciales a Puerto Rico, a Cuba, a Jamaica, a México o también aquí en España. Yo creo que se citan en el libro sus viajes al menos a La Coruña, quiero recordar, y a Zaragoza, no sé si recuerdo bien.
quiso adquirir tierras aquí para retornar, como hacían todos los indianos, como era el sueño de todo indiano. Pero la muerte le iba a alcanzar en Maracaibo. Le sorprendería en Maracaibo, donde está enterrado. Murió entre finales del siglo de 1819 y comienzos de 1820, no se sabe exactamente la fecha. La firma de Sordo monopolizó en buena medida el comercio de mercaderías de metales preciosos, de ropas y telas, muchas de ellas procedentes de aquí de España, del cacao, especialmente venezolano, de las harinas de trigo y también de la banca, durante sus 24 años de hegemónico funcionamiento en Nueva Granada. Llegaron a ser su socio y él mucho más que un descomunal grupo empresarial, influyendo poderosamente en la dinámica institucional del virreinato y generando una tupida red de intereses en su tejido social y económico, no siempre de forma ortodoxa. Pero sobre este particular quería decir que durante esos 25 años ellos se conocía que tenían también alguna afición al contrabando, pero lo que está claro es que solo tuvieron apenas dos cuestiones litigiosas que también lo resolvieron satisfactoriamente. En el libro se cuentan prácticas no edificantes, pero que son interpretadas o se pueden interpretar de una manera más lógica si comprendemos que el entorno institucional, judicial, administrativo, tampoco quizá tenía esas características virtuosas. Por lo tanto, si estas personas llevaban a cabo esos manejos en un entorno institucional que no era especialmente, no sé cómo calificarlo, correcto desde el punto de vista ético, legal, bueno, pues eso es algo que pues tiene cierta disculpa. Yo al menos lo disculpo. Dice el ladrón, bueno, pues, esa es la cuestión. Desapareció esta empresa también en parte por la participación activa de tanto de Sordo como de su socio en la vida institucional, política del virreinato y su participación activa en los protagonistas del virreinato con los nuevos tiempos de la revolución, cuando estas dos naciones comenzaron los procesos de independencia. Y a partir de ahí, lógicamente, su visión, su vinculación al mundo colonial hizo también terminar su vida de carácter empresarial, o su trayectoria, su andadura económica o empresarial. Como le ha sucedido a tantísimos otros asturianos en todas las épocas, supo triunfar y sin darse el pisto, pero lo hizo a 8.000 kilómetros de su hogar. Su vida y milagros confirman una vez más que aquí siempre se nos ha dado muy bien emprender, especialmente cuando estamos bien alejados de Asturias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer nada más brevemente de puente para agradecer en primer lugar a Ramón Rodríguez su amabilidad y su generosidad para aceptar sin titubeos la presentación de este libro de Daniel cuando lo llamé hace más de un mes desde Cali, ¿no? Estar en esta casa y con Ramón al frente, para mí y para todos, yo creo que es estar en el mejor lugar posible. Gracias, Ramón. Agradezco igualmente la generosidad y aceptación de Javier y de Ignacio de estar acompañándonos hoy aquí, haciendo que la historia de la compañía de dos peninsulares en América sea la protagonista de esta casa. Es todo un honor para Daniel como historiador colombiano y para mí como historiador colombiano y asturiano en América. Conocí a Daniel en una panadería en Bogotá hace menos de un año y él me regaló un pan. Pocos meses después ya hemos amasado dos proyectos comunes. Uno, esta humilde presentación, y otro, la publicación de un dossier académico sobre nobleza e ilustración en la Nueva Granada, que publicaremos el año entrante en la revista Historia y Espacio del Departamento de Historia de la Universidad del Valle de Santiago de Cali. Como pueden ver, la levadura de masa madre da para mucho cuando se juntan voluntades, generosidad y conocimiento. Decía Nicolás Gómez Dávila, un gran filósofo y escritor colombiano, que recomiendo a todos, que ¿qué importa que el historiador diga lo que los hombres hacen mientras no sepa contar lo que sienten? ¿No?
¿qué importa que el historiador diga lo que los hombres hacen mientras no sepa contar lo que sienten? Daniel tiene la virtud de contar en sus libros lo que los personajes sienten. Su escritura, cuidada y exquisita, atrapa desde el primer renglón hasta el último, y es un lujo tenerlo hoy presentando este libro, que aunque lejano en el tiempo y lugar, atesora muchas lecturas para aprender aquí en el cercano presente. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Y ahora tiene la palabra Ignacio Iglesias para darnos su visión y la parte empresarial en la que él es especialista. Tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, yo no soy historiador, pero hay dos cosas en este libro que sí me resultan interesantes y de alguna manera propias. La compañía Barrio y Sordo, negocios y política en el Nuevo Reino de Granada y Venezuela, 1796-1920. Negocios y política. Dos temas, economía e identidad, que en mi opinión no son contradictorios, de hecho están relacionados y tienen mucho paralelismo, porque los dos se construyen, construimos lo que somos. Y a la pregunta ¿qué eres?, solemos responder con la profesión y con la nación. Soy abogado, soy asturiano, soy profesor, soy colombiano. Son las dos maneras que tenemos de vincularnos al mundo. Un espacio y un tiempo. Habla de los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX. Una época complicada, convulsa, cuando la Revolución Americana, la Revolución Francesa y otros episodios, digamos, intensos, la independencia americana de las tierras del sur, que algún día pertenecieron a España y que con la colaboración de Riego, General Riego, que está ahí atrás, pues pasaron a conseguir su independencia, nos marcan. Pero no solo pertenece al pasado, porque hoy, aquí y ahora, hace 20 minutos, acabamos de celebrar el 25 de mayo, que es una fecha en la que también nos vinculamos a esa época y en la que nosotros como asturianos pues celebramos nuestra bandera, nuestra soberanía, nuestra madurez. En América en esos años las cosas también cambiaron, y mucho. Y no siempre para bien. Fue una época, como digo, convulsa, donde se reconoce a los empresarios, a los emprendedores, que saben transformar el riesgo, el problema, en oportunidad. Yo creo que esa es la característica. Y estos señores, Barrio y Sordo, asturiano y castellano, tuvieron problemas, y muchos, y se volvieron a levantar. Y cuando volvieron a caer, se volvieron a levantar. Y cuando volvieron a caer, se volvieron a levantar. Y cuando volvieron a caer, pasaron a otro sitio para volver a intentarlo. Esa capacidad es importante, porque al final, como decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Y las relaciones entre los negocios y la política siempre son, como digo, complicadas. Es difícil saber quién manda más. Hay dos tópicos en ese mundo, a la hora de analizarlo. Uno es que los empresarios, la gente de dinero, no se deben meter en política. Lo importante es el negocio y no te metas, no te comprometas. Y el otro tópico, sorprendentemente, es justo el contrario, que es que los que mandan en el mundo son los poderes fácticos, los verdaderos dueños de los países y de la tierra son los ricos, son los empresarios. En mi opinión, ninguno de los tópicos es cierto, y seguramente la realidad, como siempre, está en el justo medio, en el equilibrio. Y es verdad, y esto lo sufrieron Barrio y Sordo en sus distintas iniciativas, que el poder político tiende a monopolizar. Lo que va bien lo absorbe o lo grava con impuestos, lo que va mejor lo regula, etcétera, etcétera. Aquellos años de comienzos del 19, etcétera, etcétera, vieron la separación entre Iglesia y Estado. Pues todavía a día de hoy creo que tenemos la asignatura pendiente de separar empresa y Estado. Creo que cuando se habla de separación de poderes, los negocios y la política siguen teniendo una relación excesivamente compleja. No está claro. Pero no toda la vida es separar, también hay que saber juntar. Y yo creo que la historia, muy bien contada, por cierto, de Barrio y Sordo, consistió también en saber juntar. Primero entre ellos dos, que como muy bien explicaba
Javier son o eran dos caracteres completamente distintos y seguramente por eso complementarios. También porque supieron juntarse con mujeres, como decíamos, de buena fortuna, hicieron matrimonios ventajosos, o dicho de otra manera, un buen braguetazo. Que eso siempre ayuda, te catapulta. Otra de las cuestiones que me llamó la atención en la presentación de Javier es que triunfamos más fuera, a 8.000 kilómetros, más que en casa. Hay algo de verdad en eso, pero no del todo, porque también nuestra memoria es selectiva. Y los ecos que nos llegan de fuera... en tu caso. No, la mía es bastante lamentable, ¿no? Los ecos, nos acordamos siempre del triunfo y no nos acordamos de la cantidad de, en este caso, asturianos que marcharon y o no volvieron, o volvieron en expresión que se usaba en la época diciendo que se les había caído la maleta al agua, que es una manera de explicar por qué vuelven sin nada más que lo opuesto. Es que en el barco se me cayó la maleta al agua. Nunca les agradeceremos, por lo menos hasta ahora no lo hicimos, nunca les agradeceremos lo suficiente a los indianos, a los americanos que volvieron, a los que no volvieron, todo lo que hicieron por nosotros, todo lo que aportaron a este pequeño país nuestro, en economía, en proyectos, en cultura, porque ellos cuando volvían fundaban una escuela en su pueblo, una fuente, patrocinaban, digamos, las fiestas, y en libertad, porque fueron los que marcharon a América y volvieron, aprendieron a enfrentarse a los caciques, y eso cambió también nuestra historia, y eso es algo que les debemos. Nos sigue sorprendiendo, y por eso insisto en que nunca se lo agradeceremos bastante, lo poco que conocemos la historia de toda esta gente. Y lo poco que conocemos en general la historia de los empresarios, de allí y de aquí, lo que hicieron y lo que hacen por nosotros. Lo de menos es el producto, porque estas personas en esta empresa comerciaban, no diré que con todo, pero bueno, con oro, con telas, con distintos productos, da igual, porque, bueno, digamos que se adaptaban a las necesidades de los clientes y lo que la gente pedía. Y lo más importante yo creo que es el relato, es saber contarlo. Recuérdanos casi por tercera vez la cita, Víctor, el historiador, no importa lo que cuente, si no sabe decir lo que se siente. Exacto. Es una cita muy guapa, sí señor, porque al final somos sentimientos. Y yo creo que el éxito y el fracaso y la memoria se construye desde lo que llamamos la narración o el relato. Mejor la narración. Nos falta épica, porque cuando somos jóvenes, y yo también viví eso, lo que queremos es cabalgar sable en mano al frente de la carga de la brigada ligera, o conquistar naves en llamas más allá de Orión, o escribir poemas que hagan suspirar a las doncellas. Y al final nos quedamos en capitanes de una fábrica de cajas de cartón, como es mi caso. Pero tiene mucha épica eso, porque a mí me hicieron su capitán. Y no hay nada más importante, yo creo, o más épico, perdonadme que insista en esta palabra, que ganarse la vida y hacer que otras familias y tierras se la ganen. Y en esta tierra nuestra, que a veces nos dejamos llevar por el discurso pesimista y demás, tenemos que aprender a conocernos mejor y a contarnos mejor. Y ya terminando y utilizando una de las primeras citas que figura en el libro, citas, Daniel, al príncipe de Lampedusa, que dice qué buena cosa sería que todo hombre llevara un diario. Porque es verdad, si todo hombre estuviera obligado a llevar un diario, cuánto más sabríamos de nosotros mismos, cuánto más nos conoceríamos si pudiéramos escuchar, después de los años, todas esas voces. Por cuestiones como esta es para mí un honor y fue un placer leer este libro y presentar esta obra que en definitiva nos ayuda a conocernos mejor y a poner en su lugar la heroicidad de ser un empresario en tiempos convulsos, antes y ahora. Por todo ello, Daniel, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Ignacio.
y ahora por fin el autor nos va a hablar apasionadamente, seguro, de su obra. Bueno, no, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Ramón. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Y muchas gracias sobre todo a ti, Víctor, por haber hecho esto posible. A mí esto me hace muy feliz por varias razones. La primera, estar en este lugar. Ayer descubrí que esta era la casa del Conde de Toreno, a quien yo había leído con mucha pasión y con mucho cariño, porque me parece un hombre admirable, y su historia del levantamiento, guerra y revolución de España, que leí en Colombia, me encantó por muchas razones, porque también es una historia un poco trágica. La historia de un hombre comprometido con la revolución, que años después piensa que las cosas pudieron haber sido de otra manera, y que quizás avanzando más lentamente se avanza mejor. Y a mí que esa lección me parece una lección importante en estos tiempos que corren. Por ejemplo, una lección muy importante para mi país, ¿no? Que se aboca a una lección difícil. Entonces me parece muy conmovedor estar aquí por eso, saber que estoy aquí de alguna manera cerca de Toreno, pero también me parece muy conmovedor por Sordo, porque Sordo nunca se hubiera imaginado que tanto tiempo después íbamos a estar aquí hablando de él. Y si le hubieran dicho a Sordo que esas cartas que él escribió para que no fueran conservadas, que eran cartas de negocios que se escribían a la carrera y que, repito, no debían guardarse en un archivo, y mucho menos en un archivo oficial, se iban a conservar desperdigadas en distintos fondos del Archivo General de la Nación de una república independiente de España, se hubiera sorprendido muchísimo. Estas cosas que permite la historia son muy conmovedoras, y son muy conmovedoras porque Ignacio, que citó al príncipe de Lampedusa, otro hombre que a mí me conmueve mucho, Lampedusa, claro, expresa el deseo de que todos escriban sus memorias y de que todos hablen de la experiencia que vivieron, porque si lográramos reunir todas esas experiencias disímiles, podríamos efectivamente saber mucho de lo que fue y cometeríamos seguramente muchos menos errores de juicio, históricos, pero no solamente históricos, con respecto a la humanidad en general. Pero lo interesante es que la historia permite de alguna manera rescatar o paliar esas carencias tan grandes que crea precisamente la imposibilidad de que todos dejen un registro sobre lo que fue su vida. Y eso pasa un poco con Barrio Sordo. Es muy conmovedor que con 620 cartas se pueda reconstruir la historia no solamente de estos dos señores que hicieron América, que partieron jóvenes, pobres, que dejaron familias en dificultades. Las cartas de Barrio sobre su familia son muy conmovedoras. Barrio quiere también regresar, el burgalés, él quiere regresar también a la península, pero cuando él recibe las cartas de sus hermanos después de la guerra peninsular, las cartas resuman desolación. Es terrible, sus hermanos están arruinados, los bienes que tenían no están, ni siquiera conservan las probanzas de nobleza, y por lo tanto la familia de Sordo, los hijos de sus hermanos tienen que servir en el ejército a pesar de que sean nobles o de que se consideren hijos de algo. Todo eso es extremadamente conmovedor, porque efectivamente, así como Barrio y Sordo vivieron una tragedia histórica, que fue la Revolución de Independencia, lo fue para ellos, para sus familias también fue una tragedia la guerra peninsular. Y eso a mí me parece muy conmovedor, que los destinos de tanta gente se puedan adivinar a través de hebras minúsculas como las que están en esas cartas. Yo tengo 3, 4 cartas de los familiares de Barrio y yo puedo entender por qué Barrio no volvió a la península. Y eso me parece extremadamente valioso, digamos. Eso me reconcilia con la historia. Cuando yo veo que tanta gente dice tantas cosas que no son importantes y veo que se pueden hacer cosas así, no digo que yo lo haya logrado del todo, pero digo, la historia ofrece esa posibilidad. Y eso me parece algo realmente impresionante. Pero además de eso me parece que es una historia preciosa, la historia de unos tipos que salen muy pequeños de la península y que se enriquecen. Pero la historia no termina ahí, no es un final feliz, porque así como es una historia de un ascenso, también es una historia de una caída vertiginosa. Y eso me parece también muy conmovedor, habiendo hecho esta historia desde Colombia. Es decir, esta de alguna manera es la historia de los perdedores. Es la historia de los perdedores porque es la historia de aquellos que apoyaron un proyecto político que fue derrotado. Y ellos lo apoyaron de manera visceral. Y eso me parece muy importante para retomar algunas palabras aquí de Ignacio, porque hay cartas, admoniciones, sobre todo de Sordo, de un tipo muy pragmático, diciendo no nos metamos en política.
tratemos de mantenernos por encima de las facciones, de los partidos. Claro, antes de la revolución. Pero cuando está en riesgo el mundo que ellos conocen y que está en buena medida sustentado por la monarquía, ellos no pueden separarse de ese orden monárquico y se comprometen sinceramente y visceralmente, repito, con el proyecto monárquico. Y eso a mí me conmovió mucho también, leer las cartas de ellos, no solamente de Barrio y Sordo, sino de todos los peninsulares que tienen que huir del nuevo reino y refugiarse en Venezuela, o en Jamaica, o en Curazao, y que están esperando la oportunidad para regresar. Todo eso me conmovió mucho. Y yo les quiero agradecer mucho, Ignacio y Javier, porque este libro que hicimos con mucho amor y mucha pasión, porque respetamos mucho a estas personas cuya historia pudimos entrever a través de esas cartas, pero también a través de documentos notariales, de registros de la Casa de Moneda, de otros documentos semejantes, que esa historia se pueda leer acá, que esa historia se entienda acá y que esa historia los conmueva a ustedes, me hace a mí muy feliz, porque de alguna manera pienso entonces que de alguna manera cumplimos con el cometido que teníamos. Gracias. Pues nada, muchas gracias por esta hermosa presentación y, como es habitual en estos actos, damos la oportunidad de que las personas asistentes intervengan si lo estiman oportuno, haciendo alguna pregunta o un comentario. ¿Alguien desea intervenir, preguntar algo? Sí. Decían que los indianos normalmente siempre dejan muestras en los pueblos donde nacieron y tal. ¿De Sordo hay algo en la zona o algo que se pueda decir hoy en día que era? Muchas gracias. Nada más tener conocimiento de este libro, me fui directamente a las fuentes asturianas. La referencia de Sordo no aparece en la Gran Enciclopedia Asturiana, en ninguna de sus ediciones. Hoy en día, como se sabe, todo está volcado en la red, ningún tipo de registro, ni directamente ni de Peñamellera Baja, que era su municipio natal, existe la más mínima referencia sobre Tomás Sordo. Es decir, es un perfecto desconocido, como decía en intervención. Y eso hace que, yo creo que este libro puede servir para abrir una senda importante sobre otro asturiano, que, como en el caso de Tomás Sordo, pues es una persona que ni en su propio solar, en su propio concejo, es conocido, porque de hecho no tiene la más mínima referencia en ningún rastro, ni en la página web del ayuntamiento, ni en ningún otro registro. Esto me recuerda a algo parecido, de cierta manera, que me ocurrió este mismo año en relación con el primer presidente que fue del Tribunal Supremo, una persona de un concejo asturiano que cuando pues me dirigía a ese alcalde para decirle, oye, pues hay que hacer un homenaje al primer presidente del Tribunal Supremo, no tenía conocimiento ni de la existencia de ese dato, que realmente el primer presidente del Tribunal Supremo de España era una persona de una pequeña aldea de ese municipio del oriente asturiano. Es decir, aquí nosotros tenemos mucha tela que cortar, tenemos mucho trabajo por delante para poder recuperar para el patrimonio asturiano a este tipo de personajes. Ahora, en el ámbito propiamente económico, pero, como acabo de decir, en el ámbito jurídico y otros muchos. Y nosotros tenemos, es decir, no hemos hecho, aunque tenemos mucha bibliografía y mucha historiografía hecha sobre los grandes patricios regionales. Aquí tenemos 9 cuadros que representan algunos de ellos y algunas imágenes al fondo, pero hay mucho más allá de estos 8 cuadros y de esas 3 figuras, de esas 3 esculturas que están al fondo de la sala. Tenemos mucho para hacer y yo creo que aquí esto es es más, pensaba decirlo, de hecho en las anotaciones que tengo hechas a bolígrafo, quería plantear que aquí tenemos una tesis doctoral extraordinaria con este material sobre este asturiano. Es decir, aquí sí hay una tesis doctoral para una tesina, para un joven investigador que se dedique a la historia de Asturias para poder, o economista, que se dedique a bucear directamente en las raíces familiares, las raíces. Aquí se habla en el libro que tenía el pariente, no sabemos si era el pariente por parte de padre o de madre que tenía en Cádiz, que era el que le había acogido él salió de aquí, de Asturias a los 14 años,
y estuvo un año apenas, según se refiere en este libro, en Cádiz, antes de salir para Cartagena de Indias, ¿no? Bueno, pues esos años, y sobre todo él también volvió aquí aquí a España para entrevistarse, para verse a sus padres que ya no estaban en Asturias sino en Santander, y de hecho se vio con ellos en Santander, se aparece. Por lo tanto, esta es la típica historia que puedes tirar del hilo y encontrarte una, no sé si alguno de ustedes lo decía, pero o en el prólogo lo leí, pero yo creo que estos son personajes de película. Son personajes de película. Yo creo que no solo para una tesis doctoral, sino incluso para una película o para un reportaje de televisión importante que nos pueda seguir esa senda de estas personas. Pero en resumen, no encontré ningún dato, ningún rastro de la familia Sordo, una familia que son siempre, yo pensé que hablábamos de alguien llanisco. Hay muchos sordos, por eso yo decía que era llanisco. Bueno, pues es posible que el origen del apellido pues sea de Peñamillero, que sea de la Peñera. Bueno, los valles de Peñamillera y Llanes están pegados, por lo cual es muy posible, como ocurre por ejemplo en la zona occidental asturiana, que muchos de los linajes, aquí hay algún linaje asturiano de la zona de Pesoz, que bueno, pues cayeron directamente a Vegadeo, o los linajes, yo por ejemplo pertenezco, yo tengo sangre oriunda de la montaña de Navia, es decir, de Villallón, y por lo tanto los de Villallón bajaron a Navia, que es donde después, pues más o menos, ya mis antepasados más próximos sentaron sus reales, ¿no? Pero quiero decir que ahí tenemos en este personaje mucha tela que cortar, y se puede hacer una gran película y un gran libro, o una gran tesis, claro. No, sí, tal vez algo que se me quedó por decir ahora, Ramón, muchas gracias, es con respecto también a lo que ya se habló, la épica de los empresarios. Es muy interesante, la gente suele ser muy injusta con los empresarios, me parece a mí. Y los historiadores y los sociólogos suelen ser también muy injustos con los empresarios, porque es difícil hacer empresa. Y es interesante poderse poner en los pantalones por un tiempo de las personas que tratan de hacer empresa. Y a mí me pareció muy interesante lograrlo, poderlo hacer, digo, estar pensando en ellos. Yo estuve casado con los dos durante varios años para hacer este libro, y ponerme los pantalones de ellos me pareció un ejercicio muy interesante. Entender lo que hacía esta gente. Y que no, una de las cosas que más me sorprendió está dicho al final, es que es gente que tenía unas vidas muy duras y que no se queja. Y no hay ninguna mención ni siquiera a lo que significaba viajar en esos tiempos. Es tan difícil de entender. Son tantas jornadas simplemente yendo en contra de la corriente del río Magdalena para importar mercancías que se van al fondo del río, ropas que tienen que secar en las playas de los ríos para poderlas vender. Todo eso me pareció absolutamente sorprendente. Y el caso de Sordo es muy interesante porque como era el socio itinerante, el viandante, el comerciante viandante de esta pareja singular y complementaria, pues a mí Sordo me sorprendió también por eso, por su gran capacidad de viaje. Es un hombre que no para de viajar por el Nuevo Reino a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que es básicamente un territorio selvático a muchas jornadas de la costa. Y este hombre, cuando termina un viaje, vuelve a empezar otro viaje, y así hasta que se muere. Es realmente admirable, son personas admirables. No, sí, que en relación con que comenta el autor, Sordo también aparece referido en el libro que no era un santo varón, es decir, él tenía una parte, llamémosla íntima, familiar, que dejaba mucho que desear, es decir, el maltrato a su mujer, la relación complicada con las dos hijas que tiene, incluso, pues, en fin, tiene un tratamiento que no... bien, eso hay que contextualizarlo en el momento en el que se produce, en toda su aventura, su epopeya personal y vital. Por tanto, también su carácter, las condiciones que aparecen. Yo cuando estaba leyendo el libro me estaba imaginando a un personaje genuinamente asturiano, una personalidad muy marcada, pero que, bueno, no era, como digo, tampoco una personalidad, no era un santo varón, como decía. También tenía sus partes, como todos. En realidad tenemos también la parte oscura de la luna, ¿no? Este es el caso de nuestro protagonista. Sí, ¿alguna otra pregunta o comentario?
Pues nada, muchas gracias por la asistencia y levantamos la sesión. Pues sí.